Vamos a hablar de historia, pero no se me vayan, que es de esa historia que a día de hoy, 40, 50, 60 años después, pues sigue sin llegar a los libros escolares, al menos a los libros escolares de Andalucía, porque estoy convencido de que dos de las cuestiones de las que vamos a hablar ahora, si se hubieran producido en otros territorios del Estado español, pues probablemente, bueno, serían materia obligatoria y además aceptada por todos los partidos, o casi todos los partidos políticos, ¿no? Pero en Andalucía, pues como que no. Vamos a hablar con Rafael Quirosa, es catedrático de la Facultad de Humanidades y es un experto en los temas de la transición. ¿Qué tal, señor Quirosa? ¿Cómo estamos? Hola Rafael, encantado de estar aquí contigo esta tarde. Bueno, lo primero que quería preguntarle, antes de entrar en materia, es que, verá, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, y le hablo desde el punto de vista político, ¿no? Lo de, el tema de memoria democrática y memoria histórica, porque entiendo que toda la memoria, por su propia naturaleza, tiene que ser histórica y sería, en todo caso, memoria de la democracia y no memoria democrática, porque la memoria, como memoria, pues no creo yo que esté ni por ser de la dictadura o de la democracia, será, o sea, democrática o dictatorial, será de la época democrática, ¿no? Pero, bueno, me gustaría saber, para empezar, cómo valora eso. ¿Cree que esos nombres son correctos para lo que vamos a tocar? Bueno, yo creo que el fondo de la cuestión sí es correcto. Lo que pasa es que muchas veces se utilizan denominaciones, incluso si me permite, que se ponen de moda, ¿no? Y bueno, muchas veces cuando estamos hablando de historia, pues en vez de hablar de historia hablamos de memoria. La memoria debe formar parte del análisis del historiador, sin duda. Es más, por las circunstancias propias de la historia, es posible que una parte de esa memoria colectiva, la parte que corresponde en este caso de la historia de España, ¿no? Con los derrotados en la guerra civil, pues no se recuperara y haya sido necesario, o esté siendo necesario, recuperar esa parte de la memoria, pero no hay que confundir memoria con historia, porque la memoria puede, primero que no es singular, hay, yo creo que me gusta más decirlo en plural, hay memorias, hay distintas memorias, ¿no? Y el conjunto de las distintas memorias forman parte, junto con otras informaciones, con otras fuentes, de lo que deben ser los elementos para la construcción de la historia. Yo sé que es un tema un poco complejo quizás para diseccionar aquí, pero es verdad que muchas veces ya se han puesto tan de moda los términos que más que de hablar de historia, incluso en los títulos de los programas, hasta de libros, ¿no? Pues se habla de memoria, ¿no? Y yo creo que eso es incorrecto. Yo creo que hay que seguir hablando de historia. Si la historia es una disciplina muy antigua y que debe seguir existiendo, ¿no? Y que debe de enriquecerse y contribuir sin duda con todas aquellas aportaciones que puedan servir, por supuesto, entre ellas la de la memoria, y no solo la memoria establecida, oficial, sino también aquellas otras memorias que por avatares de la misma historia han quedado un poco desdibujadas o apartadas del relato más conocido. De todas maneras, respecto a la introducción que tú comentabas, bueno, te estoy tuteando, si me Sí, sí. permite, Rafael, eh, quería decir algo que me parece importante. Decías que no aparece en los libros de historia de escolares, ¿no? Y eso es verdad. Muchas veces los historiadores del ámbito contemporáneo nos lamentamos de que eso no sea así cuando es necesario, ¿no? Para que las nuevas generaciones conozcan su historia más reciente, que es la que le permite comprender su realidad cotidiana. Pero nuestro pesar es mucho más amplio. Yo siempre digo que entre el resultado del conocimiento académico, es decir, lo que produce los estudios de muchos investigadores, de muchos historiadores, ¿no? Y lo que luego se extiende en la sociedad, lo que podemos decir la historia difundida, divulgada, hay un gran trecho. Y eso pues es algo que todos debemos intentar contribuir a salvar, ¿no? Porque muchas veces cuando la investigación ya ha superado determinados problemas, todavía en la sociedad siguen anquilosados esos problemas, ¿no? Y esos debates. Ujú. Quería preguntarle precisamente, le he dicho, he avanzado dos cuestiones. Una de ellas es, me gustaría que nos contaras qué fue la desbandada. Yo entiendo que habrá mucha gente que esté viendo este programa y diga, bueno, ya sabemos qué fue.
Y también me gustaría que tocáramos después el tema del caso Almería, y lo mismo, habrá quien diga, hombre, eso ya sabemos que fue, pero me gustaría desde su posición como experto, como historiador, que hiciera una reflexión sobre qué significó la desbandada y por qué es importante recordarla, por qué todos aquellos testimonios de todas esas personas eh, que forman parte de la memoria deben servir para construir la historia, porque hay una parte de la historia que lógicamente hasta muerto el dictador no se pudo escribir por razones obvias. Pues, cuéntenos desde su óptica de historiador la desbandada. Yo me encontré, vamos a decir en estos términos, con la desbandada hace pues algo así como más de 3 décadas, ¿no? Cuando yo empecé mi estudio sobre la guerra civil. Y bueno, entonces sí que es verdad que era muy, muy poco conocido. Bueno, solamente, bueno, pues los entornos más cercanos, las familias de los que lo habían sufrido, algún iniciado que había visto algún texto. Yo me acuerdo que entre los colegas descubrir el folleto de Norman Bethune, del médico canadiense, pues era como todo un hallazgo, ¿no? Luego ya se han hecho muchas investigaciones, ha habido muchos actos públicos donde se ha dado a conocer algo más sobre eh, lo que para mí, y eso respondería a la pregunta que me hace, lo que para mí fue el drama humano quizás más grave, con más repercusiones de toda la guerra civil española en lo que afecta a población civil, ¿no? Es decir, hay que tener en cuenta las decenas de miles, luego podríamos hablar de si son una cifra u otra. Yo creo que ese debate es un poco innecesario porque ya bastante duras son las cifras, ¿no? En cuanto al volumen de personas que sufrieron aquella desbandada, aquella huida por la carretera de la costa, siendo atacados por todos los sitios, que lo de menos es que si fueron tantos miles más o tantos mil menos, ¿no? Pero lo cierto es que desde el punto de vista humano, desde el punto de vista humanitario, es para mí, sin duda, pues el episodio, el acontecimiento más grave, ¿no? De la historia de la guerra civil y que sobre todo refleja algo fundamental, el miedo de la población a la guerra, a todo lo que significa la guerra. Ese miedo es el que le llevó a esas personas, porque claro, pues, muchas veces se dicen barbaridades sobre esto. ¿Qué porcentaje de milicianos podían integrar la columna? ¿Un 10%? Pero ¿y el otro 90%? El otro 90% eran personas de la sociedad civil que huían del miedo de la guerra, que huían de lo que le contaban que había pasado en los pueblos donde se había producido la ocupación, que huían de los ataques, de los bombardeos, y ese drama yo creo que tenía que ser eh, parte colectiva, ¿no? De la memoria de todos, ¿no? No solo de los vencidos en la guerra o de los partidarios ideológicamente de los vencidos en la guerra, sino que debería formar parte del sentir humano bueno, de pesar por lo que sufrieron una serie de personas, antepasados nuestros, de provincias cercanas, ¿no? Como porque eran de Málaga, de Cádiz, de Sevilla, de Córdoba, que huían por esa carretera y que llegaban a Almería y que en Almería, además, bueno, pues también tuvo sus repercusiones importantes de las que podemos hablar si quieres a continuación, ¿no? Pero para mí la desbandada de Málaga, la llamada desbandada de Málaga, es el retrato más duro de lo que es una guerra civil, en este caso la guerra española, sufrida fundamentalmente, mayoritariamente por personas de la población civil, ¿no? Y debía de estar en la conciencia de todas las personas hoy día, independientemente de la opción política que legítimamente cada uno quiera optar hoy, ¿no? Sí, en ese sentido, has mencionado el tema de los milicianos, porque un poco para desacreditar esa huida de la guerra, de lo que era la llegada del fascismo, lógicamente la gente huía porque tenía conocimiento de lo que había pasado cuando habían llegado los militares sublevados a otros territorios. Por eso huían, ¿no? Lógicamente. Entonces, ha hablado de esa cuestión de que si iban más o menos milicianos ahí, lógicamente huían también. Y huían probablemente porque acompañaban a sus familias que huían. Pero otro detalle que siempre ha servido para cuestionar todo esto es bueno, el médico que documenta inicialmente todo aquello. Se le acusa de que, claro, es que era comunista. Eh, ¿Qué importancia tiene que fuera o no comunista este médico? Y bueno, si ese es realmente el único documento que acredita lo que allí ocurrió. No, así que el problema de esto siempre es el mismo, ¿no? Es decir, que cuando se analiza un periodo histórico próximo,
el afán es siempre el colocar la etiqueta del color político del que lo protagoniza, ¿no? Como si eso ya invalidara todas las cuestiones, las demás cuestiones, ¿no? O sea, el que el médico fuera comunista o el que Málaga estuviera gobernado hasta ese momento bueno, por comunistas, por anarquistas y por gente de la zona que eso no invalida el horror del acontecimiento. Bueno, se ha dicho, no solo es que llegaban noticias de lo que había ocurrido en las zonas ocupadas, ¿no? por los sublevados, sino que es que ya se encargaba el propio Queipo de Llano de anunciar, ¿no? esas represalias por la radio, ¿no? Y eso fue incrementando también el terror, ¿no? Entonces, es decir, yo creo que hay que ser riguroso en este sentido, ¿no? Y distinguir el hecho en sí de la tragedia humana del que lo protagonizaran, ¿no? Si nosotros en vez de analizar la desbandada de Málaga, estuviéramos hablando de algo muy recurrido por los sectores que defienden, ¿no? A los vencedores de la guerra, ¿no? Que es el drama de Paracuello del Jarama, ¿no? Como icono, ¿no? O incluso desde el punto de vista militar, el bombardeo de Cabra, ¿no? Que también, pues estaríamos hablando de eso. Y no creo que a nadie, en fin, con un mínimo de inteligencia y sensibilidad se le ocurrirá hoy día justificar esos acontecimientos. Desde luego, yo no conozco a nadie, ¿no? Entonces yo creo que eso es clave, Rafael, para comprender un poco nuestro pasado, ¿no? Algo que a veces yo creo que nos lleva irremediablemente a confrontaciones que son evitables. Primero porque yo creo que el error es querer identificarse directamente con esos antepasados, ¿no? Es decir, yo creo que tanto en la derecha como en la izquierda democrática hoy día no tienen la necesidad digamos, identificarse ni con esa derecha golpista, ni con esa izquierda revolucionaria influida por el estalinismo. Yo creo que hoy se puede ser comunista y no estalinista y se puede ser derechista y no fascista, ¿no? Pero hay gente que eso parece ser que no lo termina de entender y yo creo que la base común para analizar esto debe ser la perspectiva democrática, ¿no? Y lo que nos parezca humanamente que son las cosas. Si a alguien le parece que humanamente es defendible pues el que unas criaturas que van por la carretera huyendo le bombardeen o que se produzcan esas ejecuciones que se produjeron en la guerra civil, pues que lo diga, pero yo desde luego creo que no son defendibles en una perspectiva democrática, ¿no? Y yo creo que con eso se aclararían muchas cosas y se evitarían muchos conflictos, ¿no? Porque muchas veces los debates se nutren de eso, de la falta de claridad. Yo creo que hay que definir primero las posiciones, decir lo que uno considera y a partir de ahí, pues seguramente habría más posibilidades de llegar a un entendimiento sobre la historia, ¿no? Porque parece ser que la historia se ve solo como un arma arrojadiza, ¿no? Y yo creo que eso es evitable, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, que estamos diciendo, parece como que hay quien tiene necesidad de justificar aquella agresión bárbara sobre los miles de personas que huían por la carretera. Eso me parece a mí terrible, ¿no? Y desde el punto de vista ético, moral, de todos los puntos de vista, todos los principios, ya sean ético-morales o religiosos, lo que cada uno tenga, ¿no? Los principios que cada uno tenga, todos muy, muy, muy legítimos, pero yo creo que es indefendible, ¿no? O hacer burla de eso, o cosas que se han visto, ¿no? Todo por el hooliganismo, ¿no? Es decir, es que parece que esto es el partido del Barcelona y el Madrid, ¿no? Yo que soy culé, pues parece que, claro, que tengo que posicionarme porque... Y hay otros que se posicionan siendo madridistas, esto no. Esto, aparte de ser mucho más serio, más doloroso, creo que debe ser algo más riguroso, ¿no? Y entonces se evitarían muchos conflictos y yo creo que asumiríamos mejor nuestra historia. Porque España, como todos los países, tienen que asumir la historia que hemos tenido, los aspectos positivos y los no tantos, ¿no? Los franceses tuvieron mucho que explicar cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, porque una parte de los franceses colaboró con Pétain, con Laval, con Vichy, con los alemanes, en definitiva, ¿no? Y eso lo han tenido que superar también, ¿no? Y nosotros, pues yo creo que tenemos que superar nuestra historia de esta manera. Ujú. También quería preguntarle sobre el llamado caso Almería, porque el niño a cuya comunión iban a acudir los tres jóvenes que fueron asesinados, torturados y asesinados por miembros de la Guardia Civil en aquella época, pues cuando ha tenido que recoger un reconocimiento en la subdelegación del gobierno de Almería. Que se puede entender, y yo muchas veces lo explico, que en los años difíciles de la transición, porque estamos hablando todavía año 81, final de la transición, ¿no? Bueno, pues acaba de haberse producido un intento de golpe de Estado en 27 de octubre del 82. Otro que es menos conocido pero más duro estuvo a punto de producirse. Por tanto, en esos momentos podía justificarse o explicarse, no más que justificarse, explicarse, ¿no? Que no, bueno, pues no sé,
pero es que han pasado, por eso yo siempre digo que las cosas pendientes no son tanto de la transición como de la propia democracia, ¿no? Han pasado varias décadas con alternancia de gobiernos, con mayoría absoluta, y eso se tenía que haber hecho hace mucho tiempo, que sería un signo de normalidad democrática. Es decir, aquí no se está cuestionando a un colectivo, como a veces se quiere enfocar, ¿no? Eso es lo absurdo. Estamos hablando de unos individuos que fueron más de los tres que juzgaron, sin duda, aunque fuera solo por omisión, pero sin duda ahí participaron más personas, pero una determinada. Y eso, evidentemente, debe de quedar clarísimo en la historia. Y aquellas personas, es que aquí, ¿qué se puede decir aquí para justificar no hacerlo? Porque ya ni siquiera desde el punto de vista ideológico, esto no es una cuestión política. Estos son unos chicos que venían a una comunión que por una confusión de un señor en Ciudad Real pasó una información equivocada y que aquí alguien se intentó apuntar un tanto y se le fue de las manos y se cometieron tres crímenes, ¿no? Tres crímenes horrendos de personas que además no tenían nada que ver con los que supuestamente le habían confundido, ¿no? Y luego no pudieron hacer otras cosas que terminar el trabajo e intentar hacer una auténtica chapuza. Es decir, es que eso es algo que hasta raya la ofensa a la inteligencia, ¿no? Lo que ahí se quiso hacer. Bueno, pues eso, que tenía que haber sido algo, pues, digamos, asumido en lo que tiene de problema por la sociedad, pues ha estado como un poco ahí apartado, no sé, lo han investigado periodistas, historiadores, pero desde el punto de vista institucional, que no olvidemos que las personas que cometen el crimen o los crímenes son personas que representan a las instituciones, ¿no? Pues ha estado como orillado, pero claro, si analizamos la historia de España reciente, pues esto ya nos llamaría menos la atención si, por ejemplo, recordamos que los militares de la Unión Militar Democrática, es decir, personas que se jugaron su libertad, incluso su vida, para defender la democracia en un momento en que eran minoría, pues lejos de ser reconocido como unos héroes, que es lo que en cualquier sitio eso tenía que haber sido desde el punto de vista democrático, pues tardaron muchos años, ¿no?, en verse reconocidos. Es más, cuando ya le quisieron reintegrar en el ejército, ya ellos tenían su vida resuelta por otras vías, ¿no? Porque pasaron muchos años y el propio Gutiérrez Mellado, que no es sospechoso ni nadie le critica su trayectoria, recomendó no reintegrarlo al ejército por lo que tenía, ¿no?, de ejemplo de falta de disciplina, y él lo decía de la perspectiva de que eso podía justificar a otro ahora, ya en el nuevo periodo, hacer algo de rebeldía, ¿no? Pero claro, eso se puede entender en la transición, pero décadas después, como está hablando del caso de Almería, que hasta hoy no se le ha hecho un reconocimiento institucional por importantes autoridades del Estado, ¿a quién puede molestar eso? ¿Quién se puede oponer eso? Yo no lo comprendo, sinceramente. Y me habría encantado que eso se hubiera hecho antes, ya sea por un gobierno del PSOE, por un gobierno del Partido Popular, me da exactamente igual, porque lo importante es el reconocimiento, ¿no? A unas personas que eran inocentes y sobre las que además, yo recuerdo porque mi padre me contaba que él asistió al juicio, ¿no? Se intentó manchar hasta el último momento la imagen de estos tres chicos. Cuando ya no eran terroristas, porque si eran delincuentes. Incluso se deslizaban la sospecha de que si. Entonces, claro, una cosa, hoy día eso sería hasta motivo de condena, nada más que el plantearlo, pero en aquel momento hasta se le quiso acusar de homosexualidad. Bueno, que en aquel momento, pues claro, era como una especie de mancha, ¿no? Lamentablemente lo digo, ¿eh? Porque preguntaban que si era verdad que habían dormido juntos y cosas de ese tipo, ¿no? Unas auténticas barbaridades que están ahí, además están escritas en los medios de comunicación de la época, están en los sumarios, y que eso, pues yo creo que es desde luego una página de vergüenza de nuestra historia más reciente y que desde luego merece el máximo reconocimiento a las víctimas y a sus familiares, ¿no? Porque desde luego no se merecían lo que les pasó. Sí, bueno, en el caso de Almería también hay que recordar motivos distintos, pero que el caso de Manuel José García Caparrós, que fue asesinado el 4 de diciembre del 77, pues a día de hoy la información oficial de aquel crimen sigue siendo secreto de Estado. A día Sí, de hoy, desde el 77.
Si tal, te refieres al caso de Málaga, ¿no? El caso que Sí, ocurrió sí, en Málaga. el caso de Sí, Málaga, sí, cuando, sí, bueno, sí, realmente recuerdo no fue él perfectamente. el que fue a cambiar No, a no, poner no. la bandera de Sí, Andalucía, pero bueno, sí. me refiero a que aquel triste suceso que manchó el 4D, ¿no? Por eso, Rafael, nosotros, los historiadores, cuando explicamos la transición, bueno, sobre la transición hay distintas interpretaciones, pero una mayoría nos posicionamos en que fue un proceso positivo que trajo la democracia. Algunos, como yo, no lo ponen en duda, otros lo ponen en duda, yo no lo pongo en duda, pero sí discrepo de la versión más oficialista, más establecida, cuando se habla de transición pacífica. No, mire, la transición no fue pacífica. La transición tuvo mucha violencia. Hay un libro que yo tengo aquí detrás, a mi espalda, en la estantería, de Sophie Babi, que es El mito de la transición pacífica, porque es un libro de muchísimas páginas, de cientos de páginas, que va desgranando uno a uno los casos de violencia que hubo, porque parece que se olvida. ETA mataba mucho en aquellos años, los años del plomo. Pero no solo ETA, había otros grupos de extrema izquierda y de extrema derecha, pero también en la pretransición y los primeros momentos de la transición, también hubo víctimas por acciones de la Fuerza de Orden Público, ya fuera estos casos que hemos comentado, o fuera en manifestaciones, y eso hace que la transición no se pueda definir como pacífica, sino que hubo un grado de violencia importante. Lo que pasa es que luego sí creo que hay que añadir que a pesar de eso, pues el resultado fue razonablemente positivo. Digo razonablemente porque siempre hay cosas pendientes y siempre todo es mejorable, pero razonablemente positivo. Pero eso no significa el que fuera razonablemente positivo, el que sí trajera, como yo creo, una democracia, entendiendo como democracia el sistema homologado en los demás países del mundo occidental, pero eso no significa, digo, el que el trayecto no fuera difícil, que es lo que a veces se confunde, se Claro. edulcora tanto que es que al final se hace increíble, cuando yo creo que me parece a mí mucho, sobre todo conociendo un poco la historia, haciendo análisis comparativo con otros procesos históricos, a mí me parece mucho mejor resaltar las dificultades, porque al resaltar las dificultades lo que hacemos es que precisamente estamos valorando mejor el resultado final, ¿no? Y no fue positiva, o sea, no fue, perdón, perdón, no fue pacífica, como tampoco fue planificada, como a veces se dice, los políticos de la época han reconocido muchísimas veces que se tomaban decisiones sobre la marcha y muchas medidas están ahí que demuestran que se tomaron medidas de forma improvisada y que salieron bien, ¿no? Y en ese sentido, esa imagen idílica que a veces se transmite, yo creo que lo que hace es precisamente lo contrario de lo que persigue. La hace increíble y eso hace que mucha gente desconfíe de ese relato, ¿no? Ujú. La última pregunta que le quiero hacer es quizá la más complicada porque es también una valoración. Hay quien entiende que todas estas investigaciones históricas, al fin y al cabo históricas, porque son hechos que han ocurrido, que todas estas investigaciones lo que acaban poniendo es un poco en solfa pues ese proceso democrático y acaban, como se suele decir, intentando reescribir la historia. Claro, y aquí yo voy a poner una postilla. Estamos conmemorando los 200 aniversarios de la creación de la provincia de Almería. Eh, Algo histórico. Se están haciendo conferencias, se están haciendo exposiciones y nadie dice que porque se esté hablando de algo que ocurrió hace 200 años y se estén aportando incluso informaciones nuevas sobre aquellos acontecimientos, sobre el nacimiento de la propia Diputación o de la propia provincia, nadie pone en duda que aunque sean informaciones o elementos históricos nuevos, se está reescribiendo la historia. Sin embargo, parece que cuando se toca cuestiones de la transición, de la guerra civil o incluso de la época de la Segunda República, parece que si ahora se está pudiendo estudiar, se está pudiendo analizar, eh, lo que se está queriendo hacer es reescribir la historia. Tú sabes lo más sorprendente de tu afirmación, que comparto, ¿no? La reflexión la comparto, pero tú sabes lo más sorprendente, que cosas que ahora se retoman en líneas de investigación no son nuevas, son de hace muchos años. Por tanto, no es un afán ahora, un plan establecido, siniestro de reescribir la historia, sino son cosas que los investigadores llevan desde que yo en fin, empecé con esto de las investigaciones, que como bien sabes fue sobre los años de la República y Guerra Civil, ahí empecé mis primeros trabajos, ya había cosas que ahí se planteaban y que hoy se siguen planteando. Y en aquel momento nadie la entendía, es curioso como reescribir la historia y hoy 30 años después sí lo plantean, ¿no?
Es verdad que el escenario de hoy es distinto al de hace 30 años, puede parecer paradójico, pero en ese sentido yo creo que hemos marchado un poco hacia atrás, ¿no? Es decir, la actitud de respeto hacia la investigación histórica, ¿no? Que había en los primeros momentos de mi experiencia personal, hoy se han perdido bastante, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es una regresión, pero desde luego no hay ningún plan establecido. Yo a veces me sonrío o lo comento de broma con mis compañeros porque a veces surge a la escena político-partidista determinados debates, ¿no? Por ejemplo, el de la cronología de la transición, ¿no? Que hace poco surgió, ¿no? Bueno, algunos llevamos escribiendo eso hace muchos años y por tanto está escrito con su depósito legal, se sabe la fecha, ¿no? En la que se escribió, por tanto es ajeno al debate actual. Otra cosa es que ahora alguien los quiera utilizar para sus debates político-partidistas, ¿no? Pero ahí están los textos de los investigadores. Y sobre todo, en la línea de lo que tú decías, es que es llamativo que sobre otras disciplinas no se haga ese cuestionamiento, ¿no? Es decir, sobre otras disciplinas o incluso sobre la historia, como bien decía, de otros periodos, parece como que si eso no fuera un problema. Pero en cambio, cuando se acerca uno a periodos de la historia reciente, que además la que yo creo que es más importante que los ciudadanos conozcamos, porque es la que explica nuestra realidad actual. Un porcentaje elevadísimo de los problemas que hoy vive la sociedad española y de los debates políticos que se producen, encuentran sus raíces directas, ¿no? Su origen directo en esa historia, ¿no? Ya sea en la historia de los años 30, ya sea de la dictadura, ya sea de la transición, ¿no? Y por eso es tan importante conocerla, ¿no? Pero sobre todo hacerlo de una perspectiva rigurosa y procurando alejar, en lo medida de lo posible, el debate político partidista, el de la etiqueta, porque no sabe, los historiadores estamos muy cansados de que se nos coloquen continuamente etiquetas, ¿no? ¿No? Déjenos trabajar, nosotros tenemos que argumentar con fuentes, no siempre acertamos, podemos equivocarnos como cualquier análisis que se haga, ¿no? Incluso nunca es una ciencia exacta, no es una verdad absoluta, podemos tener elementos de discrepancia, pero no se huya, ¿no? Yo recuerdo, fija, algo que he contado alguna vez, cuando yo empecé mi tesina, entonces que se llamaba, pues me paró un profesor del instituto, ya fallecido, y cuando se enteró que le iba a hacer sobre la guerra civil, me quiso alejar de esa intención. No, no, dedícate a Isabel II. Entonces yo dije, no me interesa nada Isabel II, quiero conocer cómo fue la guerra en Almería, porque entonces no se había escrito nada. Hoy ya se han escrito más cosas, pero entonces no se había escrito nada en absoluto, ¿no? Y no le hice caso y hice mi trabajo y luego hice mi tesis, ¿no? Pero era significativo que hubiera personas que te recomendaran que no te acercara a esos temas por fin, porque podían ser, ¿no? Elementos que fueran polémicos o algo, ¿no? Yo creo que los historiadores nos nutrimos de fuentes, de métodos, escribimos la historia y lo intentamos hacer bien. Yo intento hacerlo bien, luego puedo estar más acertado o más equivocado. Y lo intento hacer bien primero por un criterio de honestidad profesional, pero también porque sé que mis textos lo van a leer ciudadanos y colegas, ¿no? Y no quiero quedar como un analfabeto, ¿no? Una persona que no conoce su disciplina, ¿no? Solo por eso yo creo que ya merecemos un voto de confianza, ¿no? Pero alejarnos al máximo, yo siempre digo que no debemos caer en ningún sentido, ¿no? En la utilización político-partidista, porque además eso termina siendo un boomerang, ¿no? Que se vuelve en contra de quien lo utiliza, ¿no? Y yo creo que eso es un gran error. Y a veces uno lamenta que eso se haga, ¿no? Pero bueno, forma parte de nuestra situación actual, ¿no? Pues muchísimas gracias, Rafael Quirosa, por dedicarnos este tiempo y por aportarnos esa visión profesional de historiador sobre dos acontecimientos tan importantes en la historia reciente de la provincia de Almería, quizá estudiados, pero que desde luego no están, desgraciadamente, en los libros de los escolares y desgraciadamente me temo que por mucho tiempo, ¿no? Porque desde que ustedes hacen una investigación y esa investigación no solo sobre este tema, sino sobre cualquier otro, Ujú. acaba llegando a los libros escolares, pasan décadas y décadas y décadas. En fin, pues nada, lo dicho, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, Rafael, ahí los medios de comunicación tenéis también un papel importante que hacer y yo sé que en Noticias de Almería se hace y yo encantado de poder colaborar a que a través de este medio pues también llegue a la ciudadanía, porque la difusión pues evidentemente es importantísimo, ¿no? Hacerlo a través de los canales adecuados y en este caso de los medios de comunicación.